Estimado contribuyente, tenga en cuenta que el pasado 28 de mayo del 2025, el Gobierno Nacional expide el decreto 572 del 2025, el cual habla frente al tema de las retenciones en la fuente y autorretenciones que se deben de aplicar. Tengan en cuenta que este gobierno cambia un poco las reglas del juego para lo que corresponde a este tipo de tributo y busca que el recaudo del impuesto tenga implicaciones directas para algunos contribuyentes en el 2026. El aumento de las autorretenciones y retenciones para el año gravable 2025, desde un punto de vista tributario, disminuye el anticipo que deben liquidar y pagar todos los contribuyentes y puede generar a futuro mayores retenciones en la fuente por descontar en la renta del 2026, lo que quiere decir que a mayor retención en la fuente, muy seguramente, para liquidar la renta del 2025 en el 2026, puedes llegar a tener saldos a favor por exceso de retenciones. Pero es muy posible que el gobierno, para evitar de que esto suceda, genere una nueva reforma tributaria en donde incremente el porcentaje de retención de la renta, que recordemos que hoy en día está en el 35%, y eleve un poco estos conceptos o desconozca gastos fiscales a fin de que se pueda evitar de que este tipo de situaciones puedan llegarse a presentar. Tengamos en cuenta que la modificación que trae este decreto son varios puntos importantes que pueden llegar a tener efectos en su contabilidad. La base mínima para la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuentas por prestación de servicios pasa de 4 VTs a 2 VTs. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, cuando te presentaban una cuenta de cobro cuyo monto era inferior a los 199.000 pesos, pues no tenías que hacer ningún tipo de retención. Hoy en día, el decreto nos menciona que cuando te pasan esa cuenta de cobro y supera las 2 VT, es decir, 100.000 pesos aproximadamente, debes aplicar la retención en la fuente. Pero ojo, no vayas a hacer una práctica que a veces se vuelve muy común y es hacer muchísimas cuentas de cobro a nombre de muchísimas personas para evitar que esta retención en la fuente se aplique, porque recuerda que esto está vigilado por el Estatuto Tributario de las malas prácticas que se pueden desarrollar con eso y podrías llegar a tener inconvenientes más adelante en caso de una auditoría. Ahora bien, ten en cuenta que la tarifa de retención en la fuente del 4% en los rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fijas se incluyen los certificados de depósitos de ahorro a términos fijos, es decir, los CDAT. También nos cambian de 92 VTs a 70 VTs como base mínima de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta de la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial o en las compras de café pergamino tipo federación. Cambia de 160 VTs a 70 VT la base mínima de retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios sobre las compras de café pergamino o cereza. Cambia del 1 al 2.5 la tarifa de retención en la fuente por la compra de oro por las sociedades de comercialización internacional y cambian de 20.000 a 10.000 VTs el valor de lo que corresponde al 1% por la adquisición de viviendas cuya destinación sea de uso habitacional. En la adquisición que tengan cuantías inferiores a 10 VTs no se le aplicará retención en la fuente como era anteriormente las 27 VTs. Y cambiamos las bases mínimas de retención sobre los monumentos eclesiásticos. Estos pasan de 27 VTs a 10 VTs. Asimismo, se incrementan las tarifas de autorretención en la fuente de algunas actividades económicas que están descritas en este decreto. Tengan en cuenta que las compras generales también tienen una afectación durante este decreto. Anteriormente hacíamos una retención en la fuente por compras superiores a las 27 VTs, es decir, aproximadamente 1.345.000. Hoy en día, con este decreto, a partir del 1 de junio, tenemos que hacer retención en la fuente cuando las compras superen las 10 VTs, es decir, 498.000 pesos. Es por eso que es importante que su sistema contable se adapte a este tipo de cambios y marcos normativos, y de no hacerlo, tenga en cuenta que usted, su contador y su auxiliar o su equipo contable deberán hacer este ámbito de aplicación de manera manual a fin de evitar que vayan a tener inconvenientes a futuro. Tengan en cuenta que el ámbito de aplicación, como les mencionaba, es el 1 de junio y es muy importante que ustedes puedan adaptar sus procesos contables a este proceso que se está implementando o que ya se implementó y se tomó medidas por el gobierno nacional. Por eso, cualquier inquietud o duda que tenga, no dudes en contactarnos. Buen día.